Bienvenidos de vuelta a nuestra última sesión de hoy. Estaba esperando que dijeran, bien, gracias. Muy bien, vamos a nuestras notas de estudio, página 168, y vamos a revisar juntos lo que estudiamos al final de nuestra sesión de hoy. Verso 1. Dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora, hay muchas cosas que necesitamos revisar aquí. Una es el pasaje divino, ¿cierto? Dios está permitiendo que pase. En otras palabras, Dios está al control. También notamos que, aunque esta versión dice que se ve una estrella que cae del cielo, realmente el tiempo verbal está en pasado. Cayó del cielo. ¿Quién es esa estrella que cae del cielo? Es Lucifer, que es mencionado también en Isaías capítulo 14. Y luego fuimos a los comentarios del verso 2. Y dice, y abrió el pozo del abismo con esa llave, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Así que cuando se abre el abismo con la llave, hay profunda oscuridad, ¿cierto? De acuerdo con esto. Notamos también de que la estrella es un él de persona, ¿cierto? No es un objeto, es una persona. Y tú sabes, la mayoría de las trompetas hablan de un tercio que fue afectado. Aquí no se menciona un tercio. Esto es algo contundente, una total oscuridad donde sea que caiga. Ahora vamos al verso 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder. Noten una vez más que se les dio el poder. ¿Quién está realmente al control aquí? ¿Quién está realmente permitiendo que estas cosas sucedan? Es Dios quien permite que suceda, y es Él el que les da poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y no solamente tenemos langostas, también tenemos ¿qué? Escorpiones. Las langostas son realmente escorpiones. Ahora, cuando la puerta del abismo se abre y el infierno se libera, como vimos previamente, como estudiamos en la cuarta trompeta, el sol, que es la gran luz que representa a Cristo, la luna, que es la luz menor, representando las Escrituras, y las estrellas, que representan al pueblo de Dios, fueron parcialmente eclipsadas. Así que hubo una oscuridad parcial durante la cuarta trompeta. Pero se ve que en la quinta trompeta la oscuridad es mucho más profunda que la oscuridad durante el periodo de la cuarta trompeta. Ahora vamos a leer Éxodo capítulo 10 y verso 15, donde encontramos un interesante detalle. Vamos a leer Éxodo 10, verso 15, que habla de la plaga de langostas que cae sobre Egipto. La impresión que obtenemos es que la nube que viene del abismo y que oscurece todo es realmente una nube de langostas. Así que notemos lo que encontramos en Éxodo 10 y verso 15. Y cubrió la faz de todo el país las langostas en Egipto. Así que la tierra fue ¿qué? Oscurecida. Así que ¿qué causó la oscuridad bajo la quinta trompeta? Es el ejército de langostas que sale, que están relacionados con los escorpiones, y que dice que es en Egipto, y consumió toda la hierba de la tierra. Esto es por supuesto literal, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Así que, ¿qué causó la oscuridad en la quinta trompeta? Son las langostas que están por todos lados. Hay tantas de ellas que cubren completamente el sol y la luna. No hay luz en la tierra. Francia. Ahora aquí viene la aplicación del espíritu de profecía. Francia tiene la luz brillante de la Reforma, pero rechaza esa luz. ¿Y cuál fue el resultado? Gran oscuridad.
Nota Testimonios, volumen 1, página 232. Vi que cuanto más grande sea la luz que la gente rechace, tanto mayor será ¿qué? El poder del engaño y las tinieblas que caerán sobre ellos. El rechazo de la verdad deja a la gente cautiva y a la merced ¿de qué? Del engaño satánico. Francia rechazó la luz. Fue una nación que fuertemente se opuso a la reforma. Tú sabes, asesinó a muchos hugonotes durante la masacre de San Bartolomé. Así que cosecha lo que ella sembró. Las palabras de Jesús, que encontramos en Mateo 6, 22 y 23, presenta una muy buena descripción de lo que pasó cuando se rechazó la luz de la Reforma. Lleva a una gran oscuridad en la Revolución Francesa. Están entendiendo que la oscuridad se intensifica entre la cuarta y la quinta trompeta, porque al menos había un poco de luz en la cuarta trompeta. Durante la quinta trompeta, todo se convierte ¿en qué? En oscuridad. Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno ¿de qué? De luz. Pero si tu ojo es maligno, eso significa que si tú no quieres aceptar el mensaje, pero si tu ojo es maligno, todo el cuerpo estará ¿en qué? En tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Así que eso describe lo que pasa con la gente cuando se rechaza la luz. La oscuridad se hace aún más intensa. La siguiente sección creo que es muy interesante. En las Escrituras, los puntos de la brújula de Dios son el norte y el este. Cuando lees las Escrituras es el norte y el este. Aquí hay algunos ejemplos. Cuando Jesús viene la primera vez, ¿Él viene por dónde? Por el sol naciente o el este. Lucas 1, 78 y 79. Cuando Jesús fue al cielo, eso es hacia arriba, porque hacia arriba está el norte de acuerdo a la Escritura. Y a propósito, el Monte de los Olivos, ¿en qué lado de Jerusalén está? Está en el lado del este de Jerusalén. El ángel que sella viene ¿de dónde? Viene del este. Cuando Jesús venga de nuevo con sus ejércitos, ¿vendrá desde dónde? Desde el este. El este es donde apunta la brújula de Dios. ¿Por qué? Porque es la posición del sol, de donde la luz viene. La luz viene del este y Dios es Dios de luz. ¿Me están siguiendo? Es por eso que Dios es comparado con el sol. Además, de acuerdo con Isaías 14, 13 y 14, también como en Salmos 48, versos 1 y 2, el trono de Dios está ¿dónde? En los lados del norte. En otras palabras, arriba en el cielo. ¿Por qué? Porque el sol alcanza su máxima intensidad cuando está directamente sobre nosotros. Esa es la razón por la cual Ezequiel 1, cuando Dios viene en juicio a Jerusalén, sus carros vienen del norte, de acuerdo con Ezequiel 1, verso 4, y a propósito llega al este. En otras palabras, el oeste es el lugar donde la oscuridad comienza, y el sur, o el inframundo, el lugar donde la oscuridad alcanza su máxima intensidad, porque está directamente bajo la tierra, o medianoche. Los antiguos consideraban que el sur era el reino del inframundo, donde los demonios vivían, porque era el lugar de máxima oscuridad. Por esta razón, la oscuridad de la quinta trompeta viene ¿de dónde? Viene del abismo, que es el inframundo. Ahora vamos a Amós capítulo 8, verso 11 y 12 y notemos algo muy interesante, muy interesante. Amós es un libro de los profetas menores, por eso no es fácil de encontrar. Amós. ¿Dónde estás, Amós? Solo para darles una ayuda, está justo antes de Abdías. Ok, Amós 8, versos 11 y 12.
Noten dónde la gente está buscando la palabra de Dios. ¿Van al oeste y al sur? No, no van al sur y al oeste. Verso 11 dice, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Porque por supuesto, ¿qué ha pasado con la puerta de la gracia? La puerta de la gracia está cerrada. Ahora, Amós 8:11 y 12 nos dice que después del cierre de la gracia, la gente correrá del norte al este buscando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es luz, ¿cierto? Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los antiguos nunca hubieran pensado en ir al oeste o al sur porque son direcciones del reino de la oscuridad. La oscuridad comienza en el oeste, donde el sol se pone, y alcanza la máxima oscuridad cuando está directamente en el sur. Es por eso que Ellen White describe el periodo del dominio papal como la medianoche en el mundo, porque el sol está directamente en el sur, en el inframundo. Y te puedes preguntar, ¿cuál es la dirección de la brújula que tenemos en la quinta trompeta? Te preguntarás por qué he introducido este asunto acerca de los puntos cardinales de la brújula. ¿Cuál es la razón? Bien, ahora les voy a mostrar la razón. Egipto estaba literalmente al sur de Israel. Y por lo tanto, ¿fue el rey de qué? Era el rey del sur. A propósito, si quieres una referencia para eso, puedes ir a Daniel 11, versos 8 y 9, donde Egipto es identificado como el rey del sur, porque Egipto está al sur de Israel. El rey del norte es Babilonia, porque Babel e Israel de hecho están al norte y el este, pero para llegar a Israel, ellos tienen que cruzar el desierto de Arabia y luego ir hacia arriba por el creciente fértil y bajar todo el Líbano hasta Jerusalén. Así que ellos vienen del norte, los babilonios vienen del norte. Así que Egipto literalmente estaba al sur de Israel, lo que significa que Egipto es el rey de ¿qué? Es el rey del sur, como notaremos también en nuestro estudio más adelante. No es accidental que Apocalipsis 11, verso 8, se refiere a los demonios que salen del abismo en la Revolución Francesa con el nombre de ¿qué? Egipto. ¿Me están siguiendo o no? La oscuridad viene notoriamente de Egipto en el tiempo de la 10ª plaga, ¿cierto? Esta es evidencia persuasiva que hay una conexión entre la quinta trompeta y la Revolución Francesa descrita en Apocalipsis 11, versos del 7 al 10. Ahora también es significativo que Daniel 11, verso 40 describa al rey del sur levantándose y atacando al rey del norte, al principio del tiempo del fin. Vamos a Daniel capítulo 11 muy rápidamente. No tenemos tiempo realmente de ver este asunto de Daniel 11 en su completitud. Es algo que veremos probablemente mañana, cuando hablemos de Apocalipsis 10. Pero en Daniel capítulo 11, verso 31 al 39, habla acerca del periodo de dominio papal. Está hablando de los 1260 años. Pero luego el verso 40 nos dice algo que pasa en el tiempo del fin. ¿Cuándo es el tiempo del fin? ¿Cuándo el tiempo del fin comienza? 1798. ¿Y qué evento sucede en 1798? Eso es cuando el Papa recibe ¿qué? Aquí es donde el Papa recibe la herida mortal. Francia, el rey del sur, ¿cierto? ¿Me están siguiendo? Ahora noten el tiempo del fin. El rey del sur lo atacará. ¿Francia atacó el papado? Sí. ¿Le quitó su poder civil que el papado solía tener? Sí, a eso se está refiriendo aquí. ¿Al tiempo en que el rey del sur lo atacaría? ¿Eso es al final? No. Tú lees los siguientes versos donde el rey del norte se recupera del ataque y básicamente conquista todo el mundo. Y como has visto en mis notas en Daniel 11,
Este ataque del rey del sur en contra del rey del norte, a propósito, este es un falso rey del norte, ¿ok? Dios es el real rey del norte, porque su trono está en los lados del norte. Este es el hombre de pecado que quiere sentarse en el templo de Dios en la tierra, haciendo que la gente piense que Él es el rey del norte, como nosotros hemos visto en nuestras notas de Daniel 11. Este ataque del rey del sur en contra del rey del norte es una figura de la Revolución Francesa. Así, la quinta trompeta, Apocalipsis 11:7 al 10 y Daniel 10, verso 40, están todos describiendo el mismo evento histórico, la Revolución Francesa. ¿Están entendiendo este punto? Ahora, permítanme leer solamente la parte de las langostas. Las langostas no tienen compasión. Ellas acaban todo lo que está delante de ellas. Encuentro que hay una vívida descripción en la Enciclopedia Cato, volumen 2, página 263. Las langostas parecen devorar no tanto por un apetito voraz, como por una rabia por destruir. Así que ellas no son del tipo de, bien, tú sabes, vamos a comernos todas las hojas porque tenemos hambre. No, es una ira por destrucción. Destrucción y no hambre es la principal motivación de la devastación que hacen. En eso consiste lo que les da satisfacción. De hecho, ellas son omnívoras. ¿Tú sabes lo que significa omnívoro? Que comen todo y de todo. Las plantas más venenosas son indiferentes para ellas. Comen incluso de las plantas venenosas, que podrían espantar a cualquiera de los animales. Simplemente consumen de todo sin predilección. Materias vegetales, linos, lanas, seda, cuero. Y Plinio no exagera cuando dice fores quoque tectorum, que significa incluso las puertas de las casas, porque se sabe que consumen el mismo barniz de los muebles. Todo lo reducen indiscriminadamente a jirones que se convierten en estiércol. Eso te puede dar una imagen de la Revolución Francesa. Ellos son comparados con las langostas. Nota cómo Éxodo describe la destrucción devastadora causada por las langostas en Egipto. Tú sabes, esto corrobora lo que ya leímos en la enciclopedia. Ellos cubrieron toda la superficie de la tierra. Y así la tierra fue ¿qué? Oscurecida. Y ellos comieron toda la hierba de la tierra y del fruto de los árboles que el granizo había dejado. Así que no dejaron nada verde en los árboles ni en las plantas, ni a través de todo el campo de la tierra de Egipto. Esto se ajusta a la descripción de lo que pasó en la Revolución Francesa, cuando Satanás y sus ángeles fueron liberados para hacer su trabajo. Ahora Apocalipsis 9, verso 12, nos dice que esta nube de langostas tiene un rey, alguien que las lidera. ¿Cuál es el nombre de este rey? En hebreo, Abadón, y en griego, Apolión. Ahora, las langostas normales, de acuerdo a aquellos que la han estudiado, dicen que no tienen rey sobre ellas. De hecho, la Biblia nos dice eso. Nota Proverbios capítulo 30, verso 27. Proverbios capítulo 30, verso 27. Nos muestra que las langostas no son langostas literales, son langostas bien raras. Nota Proverbios 30 y verso 27. Capítulo 30, verso 27 dice, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Así que ellas son muy organizadas, ¿cierto? Pero no porque tienen un rey. Las langostas no tienen un rey sobre ellas. Así que esto debe ser ¿qué? Deben ser langostas sobrenaturales o inusuales. Vamos a saltarnos a algunas páginas ahora. Tú puedes leer esto en tu tiempo libre. Leamos los párrafos del principio de la página 172. Algunos intérpretes han visto que esta plaga de langostas
Es una descripción de la devastación causada por Mohammed y los musulmanes en Arabia. Sin embargo, en su comentario sobre el libro de Apocalipsis, Joseph Sayce escribió un comentario completo de Apocalipsis, y él no es adventista, pero es un buen comentario. Ahí provee una gran lista de razones de por qué esta interpretación no puede ser precisa. Necesitas leer estas 2 páginas para ver por qué esta trompeta en particular no se aplica a Mohammed ni a los musulmanes en Arabia. Vamos ahora a la página 174, porque el tiempo vuela. El Antiguo Testamento usa las langostas para describir los juicios de Dios en contra del pueblo que está en rebelión contra él. ¿Estuvo Francia en rebelión en contra de Dios? Sí. Así que Dios les envió langostas como castigo por su rebelión en contra de él. Estas langostas hacen un ruido como de fuego. ¿Has escuchado a las langostas haciendo su trabajo? Es como el ruido de la vegetación que se quema. Es por eso que esta metáfora de fuego está muy buena. Estas langostas hacen un ruido como de fuego, porque ellas vienen del abismo donde hay fuego. Ellas aparentan ser ¿qué? Como caballos listos para la batalla. Así que estas langostas van a venir a Francia, ¿y qué es lo que van a hacer? Van a devastar todo y, espiritualmente hablando, ellos van a devorar ¿como qué? Como leones, sin misericordia. ¿Quién es representado como un escorpión en la Biblia? Satanás y sus ángeles. Vamos a notar eso en algunos momentos. ¿Quién es representado como un león? No solo Satanás, pero también sus ángeles. Vamos a notar eso también. Estas langostas hacen un ruido como de fuego. Se ven como caballos listos para la batalla y devoran como leones. Este simbolismo bien bizarro describe el casi absoluto poder destructivo ¿de quién? De Satanás y sus ángeles en Francia durante la Revolución Francesa. Estas langostas son claramente ¿qué? Simbólicas, porque son una combinación híbrida de langostas y escorpiones. Y ellas no atacan la vegetación, ellas atacan personas, no plantas. Así que, obviamente, con respecto a estas langostas, no tenemos que buscar por un lugar donde de repente vayan a salir muchas langostas. No, esto es algo sobrenatural. Ellas no tienen rey. Además, son una combinación híbrida. No son solo langostas, ellas tienen características de escorpiones y leones. Así que, y continúa diciendo aquí, ellas atacan a la gente y no a las plantas. De acuerdo con Jesús, el escorpión representa ¿a quién? Satanás y sus ángeles, podemos decir. Vamos a Lucas capítulo 10, versos 18 y 19. Lucas capítulo 10, versos 18 y 19. Así que dejemos que la Biblia se interprete a sí mismo, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo pone en su lugar todo en la Biblia para que lo podamos entender a través de ella. Lucas 10 y versos 18 y 19. Esto es cuando los 70 volvieron a Jesús y tenían poder incluso para echar demonios. Ellos dijeron, incluso los demonios nos obedecen. Y ahora fíjense, dice en el verso 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y a propósito, Ellen White comenta de que en este momento vio toda la caída de Satanás del cielo, no solamente la original, sino también la que está en la cruz, hasta el mismísimo tiempo del fin, cuando Él es destruido. Verso 19. He aquí os doy potestad de hollar ¿qué? Serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás y sus ángeles. Nota escorpiones, no escorpión. Y nada ¿qué? Os dañará. La parte más peligrosa de un escorpión es ¿qué? Su cola. ¿Y qué representa esa cola? Representa mentiras. Tú dices, ¿por qué?
Bien, vamos primero a Apocalipsis capítulo 12. ¿No es hermoso interpretar la Biblia utilizando la Biblia? Tú sabes, haz el estudio tan sencillo. Es mucho más fácil. Apocalipsis 12 y leamos el verso 9. 12 y verso 9. De hecho, no es el verso 9. Leeremos el verso 9 en un momento. Ahora leamos el verso 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas. ¿Y qué fue lo que arrojó a un tercio de las estrellas del cielo? Oh, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Y qué representa las estrellas aquí? Verso 9. Y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que, ¿qué es lo que Satanás usa para tomar a los ángeles con él? O un tercio de los ángeles que él tomó. Su cola. Así que, ¿qué representa la cola? Bien, dejemos que la Biblia la interprete. Vamos a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 y verso 15. Isaías 9 y verso 15. Y dice aquí, el anciano y venerable de rostro es la cabeza. El anciano y el venerable de rostro es la cabeza. Ahora escuchen esto cuidadosamente. El profeta que enseña mentira es la cola. ¿Qué es la cola que toma un tercio de los ángeles que están en el cielo? Sus mentiras. Ahora, para poder entender esto completamente, necesitamos también ir al libro de Ezequiel. Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Jesús dijo de que el diablo es un mentiroso desde el inicio. Juan capítulo 8. Él dice de que no hay verdad en él, que es un mentiroso desde el inicio. Así que, ¿cómo Satanás arrastró a un tercio de los ángeles? Con su cola, que representa ¿qué? Sus mentiras. Eso es correcto. Notemos aquí Ezequiel 28. Esta es la descripción del ser majestuoso Lucifer, querubín cubridor. Y vamos a leer los versos 17 y 18. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió. La palabra aquí, maldades, es muy interesante. La raíz de la palabra tiene que ver con transacción comercial. Así que, ¿qué hizo Lucifer? Él comerció, él vendió. ¿Y qué vendió? Él vendió mentiras. ¿Alguna vez has escuchado la expresión, no te compro eso? ¿Tú no puedes venderme eso? ¿Y qué es lo que está vendiendo Satanás? Mentiras. A propósito, la raíz de esta palabra es usada también en el libro de Levíticos, capítulo 19, verso 16. Levíticos 19, verso 16. Es la misma raíz de la palabra que se usa ahí. Dice ahí Levíticos 19, 16, Dios está advirtiendo a los israelitas, no andarás chismeando entre tu pueblo. Es la misma raíz de esa palabra. Así que eso es lo que Satanás está vendiendo a los ángeles en el cielo. Sus mentiras. Su cola arroja a un tercio de los ángeles con sus mentiras. Y luego dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Nota también Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22. Y leeremos el verso 9. Aquí la misma palabra se usa. Capítulo 22 y verso 9. Y dice, calumniadores hubo en ti. ¿Para qué? Para derramar sangre. La palabra calumniador aquí tiene la misma raíz. Así que, ¿qué hizo el diablo? Él tenía una cola y era un calumniador, un mentiroso desde el principio. Él le mintió a los ángeles y eso es lo que permitió ¿qué?
tomar a un tercio de los ángeles, que es casi la mitad de acuerdo al espíritu de profecía, desde el cielo, y se los robó al Señor. Así que, en resumen, estamos en la mitad de la página 174. Este ejército tiene todas las características bíblicas que se le aplican a Satanás y a sus ángeles: escorpiones, serpientes, leones, langostas, azufre, el fondo del abismo. Todos esos en Apocalipsis están relacionados con Satanás y sus ángeles. Ahora, ¿hay alguna manifestación especial del poder satánico durante la quinta trompeta? Absolutamente. Notemos los comentarios de Apocalipsis 9, verso 4. Se les ordenó que no dañaran el pasto de la tierra ni nada verde. Ahora, esto es un poco raro. ¿Qué es lo que comen las langostas? Comen vegetación, ¿cierto? Ese es su plato principal. Luego tienen el barniz de las puertas como postre. Así que, tú sabes, se dice que no dañen el pasto de la tierra, ni nada verde, ni ningún árbol. Pero, solamente aquellos hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Así que, ¿qué representaría lo verde, el pasto verde? ¿Y los árboles? Representa a aquellos que tienen ¿qué? Aquellos que tienen el sello. ¿Están conmigo o no? En este caso, el árbol representa a los justos. A propósito, el pueblo de Dios se compara a los árboles. Leamos un par de declaraciones. Salmo 1, versos 1 al 3. Probablemente lo tienen memorizado. Salmo 1, versos del 1 al 3. Habla acerca de un árbol, compara a los justos con un árbol. Y dice ahí Salmo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa es una persona justa, ¿cierto? ¿Será como qué? Árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Me están siguiendo? Notemos también Salmo 92, verso 12. Salmo 92, verso 12. Dice ahí en Salmo 92, verso 12, una vez más, comparando al hombre justo con un árbol, lo siguiente. Salmo 92, verso 12 dice, el justo florecerá como ¿qué? Como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y así a estas langostas no se les da permiso para que toquen a estos hombres justos. ¿Se les da permiso solo de afligir a quién? Aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Así que la pregunta es, ¿cómo el quinto sello va a estar hablando del sello en la frente? La quinta trompeta está hablando acerca de un sello en la frente. Pero el sellamiento no ocurre hasta la sexta trompeta, porque vamos a ver de que el sellamiento en las frentes toma lugar bajo la sexta trompeta. Así que parece haber una discrepancia aquí con respecto a la pregunta que nos habíamos hecho. Bien, de hecho, la Biblia y el espíritu de profecía nos dice que cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, él recibe un sello. Es el sello del Evangelio. Y no es el sello del tiempo del fin, que sellará a los 144,000 santos que estén vivos y que pasarán por el tiempo de angustia. Ese es el sello final de protección. Pero también hay otro sello para la gente que recibe y acepta a Jesucristo como su Salvador y Señor. Leamos algunos versos. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, y leeremos los versos 13 y 14. Dejemos que la Biblia hable primero. Efesios capítulo 1 y versos 13 y 14. Aquí el apóstol Pablo escribe, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que los efesios, ¿fueron sellados cuando ellos recibieron a Jesucristo? Absolutamente.
Veamos otro texto de Pablo aquí, capítulo 4 y verso 30. Efesios 4, verso 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué? Fuisteis sellados para el día de la redención. Noten también 2 de Corintios 1, verso 22. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 22. Una vez más, el sello del Evangelio. Y dice ahí en el verso 22, leamos primero el verso 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha, ¿qué? Sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que los creyentes reciben el sello cuando ellos aceptan a Jesucristo como su Salvador y Señor. Absolutamente. Ese es el sello que se describe aquí. Aquellos que son verdaderos creyentes en Jesús. Ahora, Ellen White también lo menciona. Ellen White, en Mensajes Selectos, volumen 2, página 263, le escribe al hermano Hastings, cuya esposa falleció en el año 1850. Y Ellen White lo conforta al hermano Hastings y le dice esto en el año 1850, y le dice que la hermana Hastings fue sellada. Así que es sellada. ¿Cómo? ¿Ella está viva ahora? ¿Así que ella va a recibir el sello de Apocalipsis 7? No, pero ella dice que ella fue sellada y que en la resurrección ella resucitaría y estaría entre los salvos. Así que aún Ellen White establece de que hay un sello del Evangelio y que también hay un sello del tiempo del fin. Ahora ella escribe lo siguiente, en Manuscritos Liberados 6, página 28. Los que así se unen a la iglesia por el bautismo, ¿son qué? Son sellados como hombres y mujeres que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, han entrado en una nueva vida. Así que no tenemos que confundirnos entre el sello del Evangelio y el sellamiento final o escatológico o del tiempo del fin. Ahora vamos a Apocalipsis 9, verso 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Aquí hay un interesante detalle. Escorpiones rara vez matan a un humano. Los pican. Pero sí les causan un terrible dolor por el veneno, ardor, sufrimiento, incluso al punto de que la gente le gustaría morir. Aplicando el principio día por año, los 5 meses deberían equivaler a 150 años. Lo que es llamativo es la era de la razón. ¿Has escuchado hablar de la era de la razón o de la iluminación que comenzó al principio del siglo XVII? Con el trabajo de un individuo llamado René Descartes. ¿De qué país era René Descartes? De Francia, eso es correcto. Y un contemporáneo de él, Blaise Pascal, escribió lo siguiente acerca de René Descartes. El racionalista: no puedo perdonar a Descartes. En toda su filosofía hizo todo lo posible por prescindir de Dios. ¿Eso es ateísmo? Pero no pudo evitar que él pusiera el mundo en movimiento con un movimiento de su pulgar. Después de eso, ya no tendría necesidad de Dios, ni de milagros, ni de nada sobrenatural. El libro más famoso de Descartes se llamó Discurso del Método, publicado en 1637, unos 150 años antes de comenzar la Revolución Francesa. La era de la razón. Desechó la necesidad de la fe y lo milagroso de la religión. Suplantó la fe en Dios con la fe en la sabiduría humana.
Durante este periodo, las ciencias llegarían a creer que todo podría resolverse a través del ingenio humano, sin la necesidad de un Dios siempre entrometido. En particular, estas filosofías no matarían a las personas, pero las harían ¿qué? Existencialmente miserables. La edad de la razón inspiró la Revolución Francesa. Ahora vamos a nuestro siguiente verso, que está conectado con el concepto del verso 5. Y en aquellos días los hombres buscarán ¿qué? La muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Eso es lo que pasa con una persona que no cree en Dios? ¿Alguien que no tiene esperanza por el futuro? ¿Que no tiene razón para vivir? Absolutamente. Noten la declaración de Ellen White, que ya leímos antes, creo que la leímos esta mañana. El ateísmo no puede arrojar ningún rayo de luz ¿a qué? A la tumba. No puede frenar el crimen ni avivar las energías morales. No tiene poder para elevar el carácter o purificar el alma. Por el contrario, tiende siempre a degenerar el género humano. ¿Eso es lo que pasó con Francia? Sí. Aleja de la pureza y la paz. Un ejemplo de esto se da en la historia de la Revolución Francesa. Ahora ella va a aplicar esto a la Revolución Francesa. Ese periodo, cuando se negó la existencia de Dios y se abolieron sus mandamientos, fue el más repugnante que se registra en las páginas de la historia humana. La característica principal de la sociedad contemporánea es que carece de sentido. Tú sabes que la tasa de suicidio crece cada año. ¿Por qué? Porque la vida pierde sentido para la gente. Eso es porque la gente está hambrienta y sedienta ¿de qué? De espiritualidad. Están buscando por ella. Pero en los lugares equivocados, ¿cierto? Están buscando por una razón para vivir. El surgimiento de las filosofías como el deísmo, el relativismo ético, el nihilismo, el racionalismo, el existencialismo, el evolucionismo y el comunismo ateo ha llevado a las personas a ser pesimistas sobre el significado de la vida. Después de todo, si no hubo un comienzo divino sobrenatural, ¿qué esperanza hay de un final divino sobrenatural? Si no hay Dios creador, no hay futuro. Y si no hay futuro, entonces la vida no tiene sentido último. Esta es la razón por la que el salmista dice que el necio dice en su corazón que no hay Dios. ¿Están viendo la imagen? La gente desea morir. Los escorpiones pican. Ellos causan dolor en la piel y sufrimiento, espiritualmente hablando. Ahora noten esta declaración de Ellen White. Aquí dice en TDG, seguro que es Today with God, página 339. Los seres humanos podemos crucificar de nuevo al Señor de muchas maneras y someterlo a oprobio. El culto de los negocios mundanos confunde de tal modo la mente que Satanás se introduce subrepticiamente y logra penetrar en ella en forma insidiosa. Dispone de muchas teorías para desviar a los que están predispuestos. Los conceptos erróneos acerca de Dios que sostiene el mundo son escepticismo disfrazado y le preparan para el camino ¿al qué? Al ateísmo. Muchos a menudo hieren el corazón de Cristo mediante sus palabras apresuradas y sus acciones egoístas. De ese modo, Satanás trabaja sin descanso para inducirlos a la deslealtad. Cuando logra dominar las mentes, causa en ellas impresiones duraderas y las realidades eternas se desvanecen. El libro de Eclesiastés. Él presenta una buena ilustración del espíritu que inspiró la Revolución Francesa. ¿Has leído alguna vez Eclesiastés? Tú sabes que ese es uno de los últimos libros que los judíos incluyeron en el canon de la Escritura. Hay 3 libros que ellos, los judíos, incluyeron al final en el Antiguo Testamento. Uno son los Cantares de Salomón. Es muy, como tú sabes, gráfico en términos del amor sensual. El segundo libro, que tomó mucho tiempo para incluir, es el de Esther, porque el nombre de Dios no se menciona nunca en ese libro. Y el tercer libro es Eclesiastés,
por ser un libro extremadamente pesimista. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Tú sabes, si lees ese libro, es muy deprimente. La pregunta es ¿por qué este libro es incluido en la Escritura? Porque Salomón está describiendo su vida cuando él estuvo alejado de Dios. Lo importante de este libro no es el pesimismo que está ahí, sino cómo termina el libro. El libro termina diciendo esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre, y Dios traerá toda obra a juicio. Y luego él aconseja a los jóvenes. Él dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y mires atrás y digas, no tengo en ellos contentamiento. Él describe su vida alejada de Dios. Y tú sabes de que Salomón, Ellen White dice que él jugó con la idea del ateísmo y de convertirse en ateo. Nota lo que encontramos al principio de la página 177. Eclesiastés 2, 17 y 18. Y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, que creo que es un poco más vívida. Salomón dice, ¿aborrecí qué? ¿Él quería morir? Sí. ¿Él estaba sufriendo? Yo creo que sí. De hecho, Ellen White dice que él se hizo afeminado. ¿Tú sabes lo que afeminado significa? Que se comportaba como mujer. Ahora, no tiene nada malo eso, a menos que sea su nombre. Está bien que una mujer sea femenina, pero no es bueno para los hombres. Así que él dice, aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resulta repugnante. ¿Realmente todo es qué? Es absurdo. Es correr tras el viento. ¿Has intentado agarrar el viento? Y luego en el verso 18 él dice, aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Esa es la vida de un ateo, la vida de una persona que se ha alejado de Dios. Ese es el espíritu de la Revolución Francesa. Ellen White escribe en Patriarcas y Profetas, página 58, acerca de Salomón. Su fe en el Dios viviente quedó suplantada por dudas ateas. La incredulidad destruía su ¿qué? Su felicidad. Debilitaba sus principios y degradaba su vida. ¿Eso suena como lo que le pasó a la gente que participó de la Revolución Francesa? Absolutamente. Una buena ilustración de esto es Ernest Hemingway, quien gastó buena parte de su vida en Cuba. Un hombre miserable. Estaba ebrio todo el tiempo y ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1954, debido al libro que escribió, El hombre viejo en el mar. Es una historia deprimente. Si tú lees esto, es increíblemente deprimente. Se trata de un pescador que sale, tú sabes, él está viejo, vive sobre la colina, y sale a pescar, y no pesca nada, nunca más. Así que sus amigos se burlan de él. Y un día sale a pescar y captura un gran pez aguja. Y wow, él dice, voy a llevarlo a la costa de vuelta y voy a mostrarles que la vida aún tiene significado. Y así que él va de vuelta, pero los tiburones lo atacan, porque él puso este gran pez afuera, porque nadie antes había visto un pez tan grande. Así que lo pone afuera de su barco y los tiburones lo atacan. Para hacer la historia corta, cuando él llega a la costa, él solo puede mostrar un esqueleto. Esta es una descripción simbólica de su vida. ¿Tú sabes cómo murió Ernest Hemingway? En 1961 tomó un revólver y se disparó a sí mismo en la cabeza. A propósito, ¿tú sabes que Ernest Hemingway fue un gran estudiante del libro de Eclesiastés? Él escribió un trabajo que no fue publicado con el título El sol también sale, que es una frase que aparece en el libro de Eclesiastés.
Él estaba fascinado con Eclesiastés porque él podía ver ahí una reflexión de su propia vida. Y al final de su vida, sin significado, él comete suicidio. ¿Están conmigo? Ese es el espíritu de la Revolución Francesa. Eso es lo que el mundo cosecha hoy. Ahora leamos las declaraciones aquí en la mitad de la página 177. ¿Has escuchado hablar de Hume el filósofo? Se dice que el escéptico Hume fue un concienzudo creyente de la palabra de Dios en sus primeros años. Pertenecía a una sociedad de debates. Allí se lo nombró para que presentara argumentos en favor de la incredulidad. Tienes que ser cuidadoso si quieres defender algo que no crees. Estudió con fervor y perseverancia, y su aguda y activa mente quedó impregnada con la sofistería del escepticismo. Antes de mucho, llegó al punto de creer sus enseñanzas engañosas, y toda su vida posterior llevó el oscuro sello de la incredulidad. Voltaire, una de las figuras claves de la Revolución Francesa, dijo: cuando Voltaire tenía 5 años de edad, aprendió de memoria un poema de incredulidad. Incredulidad significa sin fe. Y su perniciosa influencia nunca se disipó de su mente. Llegó a ser uno de los más efectivos agentes de Satanás para apartar a los hombres de Dios. Millares se levantarán en el juicio y culparán al incrédulo Voltaire por la ruina de su alma. El racionalismo llegó al punto de negar la historia de la creación. Ahora tú tienes que leer por tu cuenta la siguiente declaración que comienza abajo en la página 177 y termina al principio de la página 178, porque necesitamos terminar este capítulo. Así que nota los comentarios de Apocalipsis capítulo 9 y verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. ¿Dónde está el trasfondo de esto en la Biblia? El trasfondo de esta imagen está en Joel capítulo 2 y verso 4 al 10, donde Dios compara el ejército invasor con una plaga de langostas. Esto es un asunto bien interesante. La palabra italiana para langosta es cavaletta. ¿Qué significa cavaletta en italiano? Pequeño caballo. Interesante, la langosta está relacionada con los caballos. De hecho, aparentan ser como un pequeño caballo. Y los campesinos alemanes llaman a las langostas Kupfpferd, que significa caballos de heno. En este punto, Satanás y sus ángeles están uniendo sus fuerzas ¿para qué? Para la batalla final en contra de Dios, en contra de la Biblia y de su pueblo. Su cabello es como cabello de mujer, y sus dientes como dientes de león, y sus corazas como corazas de hierro. El sonido de sus alas, ellos vuelan, es como el trueno ¿de qué? De muchos caballos y de carros yendo a la batalla. ¿Ellos estaban listos para ir a Francia y hacer su trabajo? Sí. Ellos tienen colas y pican como escorpiones. Y en sus colas ellos tienen ¿qué? Poder para atormentar a la gente por 5 meses. Así que déjame preguntarte, ¿ellos vivían para atormentar a la gente? ¿La doctrina de la Revolución Francesa? Absolutamente. ¿Qué representa el león? Dice que ellos tenían dientes como de león. ¿Qué representa el león en la Biblia? Bien, puede representar a Cristo, puede también representar a Babilonia, puede representar a Judá, al hijo de Jacob, pero también representa a quién? A Satanás, que ruge como león buscando a quién devorar. Pero sus ángeles también son comparados con leones. Nota esta declaración de Primeros Escritos, página 191. Satanás, esto es después que Jesús ganó la victoria sobre Satanás ascendiendo al cielo. Les dijo Satanás a sus ángeles que Jesús había conferido a sus discípulos la potestad de reprenderlos y expulsarlos, y de sanar a cuantos afligieran. Entonces los ángeles de Satanás salieron como ¿qué? Leones rugientes a procurar la destrucción de los seguidores de Jesús.
En la Escritura, como mencioné, las colas representan mentiras. Es significativo que durante los 1260 años, Satanás engañó a las personas a través de la mentira ¿de qué? De la falsa religión. Pero durante la edad de la razón, Satanás engañó e hirió a la gente por las mentiras ¿de qué? Del secularismo o ateísmo. Y aquí viene una parte interesante. Déjame preguntarte, ¿quién va a ser el mayor enemigo del pueblo de Dios? ¿Los liberales o los conservadores? Bien, depende de qué lado apoyas tú. ¿Joe Biden o Donald Trump? No, de hecho, ¿quiénes eran los liberales en el tiempo de Cristo? Los liberales eran los saduceos. ¿Y quiénes eran los conservadores? Los fariseos. Se odiaban mutuamente y tenían diferentes doctrinas. Pero cuando fue necesario destruir al enemigo público número uno, ellos unieron sus fuerzas. Ahora no nos queremos involucrar políticamente y decir que tú necesitas estar del lado de los conservadores o que necesitamos tomar el lado de los liberales, porque la Biblia nos dice que el rey del sur y el rey del norte van a unir sus fuerzas para perseguir al pueblo de Dios. Un comentario final. Apocalipsis 9, verso 11. El rey que gobierna sobre las langostas es el ángel del abismo, quien es identificado en la Biblia con el abismo. Satanás. En Apocalipsis 20, ¿cierto? Es puesto en el abismo, en el fondo del abismo. Así que es el rey que gobierna sobre las langostas, sobre ese ejército. Luego va a ser liberado en Francia en la quinta trompeta. Y su nombre en hebreo es Abadón, y en griego, el equivalente en griego, Apolión. El nombre Abadón y Apolión significa ¿qué? Destructor. Y eso es exactamente lo que ocurre en la Revolución Francesa. Oh sí, absolutamente. El Nuevo Testamento describe a Satanás como el gobernador o el príncipe de los demonios. ¿No es eso cierto? Así que ¿quién va a liderar esta hueste? Satanás. Y Jesús se refiere a él como ¿qué? Como el destructor. En Juan 10 y verso 10, que es un verso que estudiaremos al final de esta tarde. Juan 10, verso 10. Jesús dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y ¿qué? Y destruir. Pero Jesús vino ¿a qué? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mañana estudiaremos el interludio de Apocalipsis 11. Y luego, quizás mañana, estudiaremos Apocalipsis 10, que es también parte de ese interludio.